Y tenemos que gritar mamá mía en términos educativos, porque mamá mía, empezamos a analizar nuestro sistema educativo imperante, simplemente nos acordamos de Abba, mamá mía. Y vamos a hablar con esta señora que sabe mucho, que tiene más de 45 años investigando, estudiando, analizando cuestiones que hacen a la educación. Emma Paoli de Viedma. Ella es la presidenta del Consejo de Administración de la UPAP. Ustedes saben que siempre estamos sosteniendo, diciendo, remarcando que UPAP quiere decir Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, que tiene más de 25 años de vigencia, con 40 carreras de grado y posgrado, en fin, y bueno, y uno tiene siempre que mirar el año entrante, porque mañana comienza diciembre, ya uno mira qué va a pasar en el 2023 formativa y educacionalmente, y UPAP nos viene a la mente. Antes que nada, doctora, un placer. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Buen día también a la audiencia, sí, prácticamente teleaudiencia, es la teleaudiencia. Porque sí, estamos en el canal 21 y estamos en BM Online. Bueno, pero hay muchas cosas que analizar, que estudiar, que recordar aquí, y teniendo a esta señora con nosotros, bueno, eso tenemos ganas de consultarle muchas cosas, pero no podemos abarcar todo. Pero vamos a comenzar por algo. ¿Cómo está nuestra educación, líneas genéricas, terciaria, hoy en Paraguay? Hoy estamos con un vacío legal. ¿Vacío legal? Así mismo. ¿Por qué? Y porque tenemos supuestamente un órgano rector a través de la Ley 4995 del año 2013 que tendría que ser, digamos, para mí es un error, porque para mí el órgano rector general de la educación, quien puede trazar las políticas educativas, es el Ministerio de Educación, es el órgano real rector. Ministerio de Educación. Pero viene una ley y prácticamente le corta ese frena. rol. Exacto, le corta ese rol que es la 4995 y se crea un espacio. ¿Y por qué un vacío de poder? Y decime, ¿y dónde está la hermenéutica crítica en este caso? Bueno, y ese es una de las grandes falencias de nosotros, me culpo, que estamos en el último nivel del conocimiento. ¿Por qué el último? Y somos el último. Somos lo que... Claro, lo si que nosotros menos llegamos a los títulos finales de posgrado, por ejemplo, doctorado, PhD, etcétera. Entonces, somos el último nivel del conocimiento, para arriba estoy hablando, ¿no? Claro. Y somos los que tenemos la responsabilidad de un análisis crítico en relación a las leyes que nos rigen y que rige a la educación en general. Y por eso yo creo que... ¿Y la gente hace caso omiso al respecto? O sea, los entendidos, digamos. Claro, ahí está el problema. Tenemos muchísimos juristas, muchos abogados, etcétera, pero no hay una persona que se especialice realmente en un análisis crítico. Yo hablo de análisis crítico de cada artículo de la ley, inclusive desde la Constitución. Estamos con una carencia de especialistas en legislación educativa. Pero hay un organismo, vos me corregís, llamado CONES. El CONES, supuestamente, es el Consejo Nacional de Educación Superior, y es el organismo que rige la vida de las universidades, la que habilita las carreras. Su función, la función del CONES, es sumamente criticada ahora en los últimos tiempos por diversos sectores, tal como lo demuestra este anuncio de un conversatorio que se llevará a cabo el lunes 5, dice el lunes 5 de diciembre, ahora organizado nada menos que por la Sociedad Científica del Paraguay. Sí. ¿Qué está pasando acá? Y el CONES, ¿cómo realmente funciona? Bueno, si el funciona, CONES crea la ley 4995, es un consejo. Ahora, el CONES creó esta ley mencionada. No, la ley crea al consejo.
Al revés. Al o sea, revés. la ley 4995 crea al Consejo. al CONES. Sí. Y entonces saca potestad al Ministerio de Educación. Prácticamente. Está incluido el ministerio, pero como un solo consejero. Pero no invitado como, de piedra. Así, más o menos así. No como órgano rector. Es decir... Así es. Sí. Inclusive... Y por eso se creó esto del... O sea, por eso se implementó esto de la ley justamente para eso. Y bueno, yo creo que sí, y esta ley inclusive tiene muchos errores en sus artículos. Te puedo citar algunos. ¿Qué tipo de errores? A ver. Por ejemplo... Porque la pregunta es ¿para qué sirve el CONES también? Bueno, y ahí está el punto. Por ejemplo, tenemos la Constitución, que ya tiene 32 años de aplicación, de vigencia. Del 92 a esta y parte. Ya no somos... 30 años tiene. Sí, 1992, realmente 30. Ya no somos un país confesional, somos un país no confesional ya, es decir, ya no hay una sola religión que nos rige políticamente como para dirimir cualquier cosa. Sí, claro. Acá tenemos ya muchas religiones. Tenemos religiones, la adventista, la musulmana, la atea, que también es una parte de la religión. Del todo. Sin embargo, esta ley 4995 contempla la presencia de una sola religión, que en este caso sería la católica, a través de su universidad, que es la Universidad Católica. O sea que el CONES solamente contempla a la católica como religión. Y así las mismo. otras no aparecen en el escenario. Entonces, o están todas o ninguna. Por supuesto. Ya. El ABC, por supuesto. Por eso ya esta ley ya está prácticamente en contra de la misma Constitución. Esta misma ley está en contra así de mismo. Nuestra Constitución. Así mismo. Y otro detalle. De ahí se parte. Bueno. Otro detalle, otro artículo llamativo. Siempre hablamos de la Universidad Nacional de Asunción. Sí. ¿Y qué es la Universidad Nacional de Asunción? Es una universidad pública. Sí. Y bueno, y todas somos nacionales, las públicas y las privadas. Que yo sepa, la UPAP no es extranjera. Entonces, fíjate, yo estoy hablando de concepto. Ustedes tienen un hijito universitario allá en Estados Unidos. Pero es otra cosa. bueno, ya sé. Pero en serio, vos sabés que tenemos dos componentes en el CONES de universidades públicas. Una que dice ser nacional de Asunción y la otra es por elección pública. Fíjate, son dos. Y el esquema de las universidades públicas, digamos, es inferior al esquema de las universidades privadas, que somos muchísimo más y sin embargo solamente estamos representados por una sola. Entonces hay una serie de errores. Bueno, pero la Universidad Nacional de Asunción es centenaria. Bueno, pero hay que partir de ahí. No. Pero todas somos nacionales. Sí, ya sé. Ahora, el nombre es el nombre clave de origen, Universidad Nacional de Asunción, así como está la UBA en Buenos Aires, está la UNA acá, digamos, pero desde hace muchos años. Universidad de Buenos Aires. Sí, UBA, entiendo. No Universidad Nacional de Buenos Aires. No sé si hay Universidad Nacional en la Argentina. No, pero todos somos nacionales. Sí, ya entiendo, parto de la base. Es mi guerra porque dicen América, dicen los americanos, y los americanos somos todos. Así mismo. Los estadounidenses es una cosa y los norteamericanos, y los americanos somos vos, yo, el DJ Cool, toda la gente que conforma, somos americanos, pero errores de conceptos. Exactamente. Bueno, y partiendo de eso, y no sé cómo solucionar tampoco eso, ¿verdad? Porque ya la marea es tan gigante que no. Sí. Entonces, ¿el CONES qué hace? Y el CONES, de acuerdo a lo que dice la misma ley 4995, es la que va condicionando, digamos, la aplicación de cada institución superior. En este caso tiene que regir los destinos. Claro, prácticamente, por decirte, habilitando, es decir, no es ni siquiera habilitando, aprobando los programas y las carreras de cada institución de educación superior, que no es solamente la universidad, también están los institutos superiores. Y dentro de los institutos superiores tenemos los privados, los públicos.
Y luego tenemos las universidades públicas privadas, ¿no? Y así se va. ¿Y los institutos no tienen el mismo rango que las universidades? Da el mismo título, grado y posgrado, pero la diferencia está en toda su estructura organizativa. Organizacional, sí. Sí. Por ejemplo, no tiene rector, tiene director. Ah, sí. No tiene decano. Nosotros sí, cada facultad tiene un decano encargado, digamos, Sí, entiendo. de regir el área, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cómo está conformado el CONE? Eso puedo ir detallando. 2 universidades públicas, una como miembro nato y la otra por elección. 2 universidades públicas. 2 universidades públicas. Representantes de 2 De universidades. 2 universidades ¿Y esas públicas. universidades son? Y la Universidad Nacional de Asunción, Sí. y la Universidad en este momento de Concepción, pública. Ah, de Concepción. De Concepción, que son públicas, es una pública, ¿no? Sí. Luego, ¿Pero depende de la Nacional, la de Concepción? no, son independientes. Totalmente Depende, independientes. sí, del presupuesto del Estado. Eso sí. sí. Todo se sostiene a través del presupuesto del Estado. Ah, sí. Que al final, como suelo decir siempre, pagamos todos. ¿Y la católica no entra acá? No, la católica es como miembro nato también, pero es la única universidad como miembro nato con esta religión, que en este caso sería la católica. Y yo soy católica, yo no soy de otra religión, pero a mí me llama la atención esas contradicciones desde la etapa de la Constitución. Sí, del Génesis, sí. Increíble, ¿no? Y siempre suelo analizar y hablo mucho con nuestros colegas, con mis colegas de otras universidades, Pero eso implica estar pensando mucho y la gente no quiere pensar, me parece, últimamente. Y es que nosotros en este nivel tenemos que pensar Sentarse mucho. a pensar y qué sé yo. Pensar, analizar, criticar y corregir. Pero al parecer el CONES también tiene un tiempo de caducidad, o por lo menos los que están manejando el CONES Claro. Ya están fuera de tiempo Tiene un reglamento habilitante, ¿o no es así? Sí, tiene un reglamento donde se estipula los tiempos y generalmente son 3 años. El tiempo de regir cada miembro de ellos, que son en total 13, pero que tampoco está constituido con los 13 miembros, está constituido por 12 miembros. ¿Y el 13º? No, nunca estuvo allí. ¿Por qué? Porque el CONEC, que es el Consejo Nacional de Educación y Cultura, prácticamente se sacó del escenario porque el nombre ya supuestamente no acompaña al Ministerio de Educación, que es de ciencia y ya no es de cultura. De y ciencias. Yo le sumaría, en vez de sacarle la cultura, yo le sumaría ciencia, cultura y culto. Por supuesto, muy bien. Pero Muy bueno, bien, estoy de acuerdo contigo. Y no estamos, es lo que digo, no analizamos nada, y este es el último nivel del conocimiento. La universidad, los Ministerio de institutos Educación y Ciencias, y antes era Ministerio de Educación y Cultura. y cultura, antes era culto, y culto, después fue cultura y luego fue ciencia. Entonces el CONEC, Ciencias en plural, creo que ahora, de ciencias. Y sí, no importa. Eso dijo el mismo ministro, vino a decir eso. sí, Le hicimos esa ciencias, pregunta. sí. Pero fíjate que podíamos sumar en vez de restar, porque cultura, un país sin cultura, ¿qué es? No va a tener ciencias. No solamente eso, no tiene identidad propia. Sí, claro, entiendo. Y culto, podemos hablar no solamente de una sola religión, podemos hablar de todas las religiones. Entonces hay una serie de contradicciones que hay que corregir, y yo creo que, yo no sé si ahora ya el ¿Cuándo tiempo la gente se va, primero, concienciar de que eso hay que hacer, y segundo, reunir para hacer lo que debe de hacerse? Y bueno, estamos, digamos, un grupo de universidades que en este momento conformamos prácticamente una asociación y una federación, y estamos haciendo consultas inclusive internacionales para ir comparando nuestras leyes educativas en relación solo a América del Sur. No necesito irme más allá. Solo Mercosur, por decirte. Y existen muchas contradicciones.
Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar y estamos en eso. Y bueno, hablábamos de que venció el mandato de la gente que está en el Consejo Ejecutivo del CONES. ¿Venció hace cuánto? Y prácticamente a fin de octubre. Es decir, el Consejo Ejecutivo... A fin de octubre de este año. De este año, sí. El Consejo Ejecutivo tiene un presidente, un vicepresidente ¿Quién es el y un presidente? secretario. Es el señor Narciso, era el señor Narciso Velázquez, que Narciso es rector Velázquez. de la Universidad Católica, sí. Ah, él es rector de la Universidad Católica. Sí. Pero cuando yo te dije, ¿y dónde está la Católica? No me mencionaste de que... No, la Católica es miembro nato. A miembro nato. Sí. Claro, porque el CONES está regido por el mismo rector de la Católica, automáticamente. Así, automáticamente. Bueno, ¿y qué pasa? Pero está fuera de rango... En este momento, de acuerdo de al vigencia, derecho digamos. administrativo, no existe la conducción tácita en los cargos públicos. Entonces, no se puede decir que porque no, ahora con la medida cautelar, porque se dio una medida cautelar de suspensión de elección del cargo, de los cargos directivos, del Consejo Directivo. ¿Y el CONES sigue, digamos, tomando decisiones a pesar del mandato vencido? ¿Y las decisiones del CONES son válidas, esas decisiones? No. Se pueden seguir tomando todas las decisiones que quieran, pero son todas inválidas. Es decir, cualquier ciudadano paraguayo puede recurrir a la justicia y mandar anular todas las decisiones. ¿Qué tipo de decisiones toma el CONES en este caso? Y más si son inválidas, como bien dijiste. Hoy mismo hubo una sesión, esta mañana a las 8, y se aprobó ciertas cosas, ciertas carreras, ciertas situaciones. Y un ciudadano paraguayo puede recurrir a la justicia y mandar a anular totalmente. Así nomás. Así mismo. ¿Por qué? Porque ya es ilegal. ¿Y cómo afecta esta situación, querida Emma Paoli de Viedma? ¿Cómo afecta esta situación de inestabilidad institucional del CONES respecto a la vida universitaria toda? ¿Cómo afecta? Afecta muchísimo en todos los aspectos. Hay una incertidumbre. Como digo, si nosotros, que somos el último nivel del conocimiento, estamos viviendo en esta incertidumbre, ¿qué te parece que estarían viviendo los niveles inferiores? La básica, la media. ¿Qué te parece? La preescolar. Si este, que es el último nivel, ni siquiera puede decidir su situación legal, ¿cómo podemos nosotros hacer una transformación que tanto se habla de la transformación educativa? Transformación. ¿Hay corrupción en el CONES, Emma? Total. ¿Ah, sí? Claro. Total, porque... Y el que preside el CONES preside la Universidad Católica de Asunción, muy fuerte. Y me decía no solamente él... Me decía que hay corrupción en el sí, CONES. Quiere decir que su rector es corrupto. Muchos miembros, algunos, no te digo todos, pero algunos de ellos, yo sé que extorsionan. Extorsionan. ¿Y qué pruebas se tienen? Y muchas universidades tenemos pruebas. Se extorsionan. Sí, tenemos pruebas, sí. O con sea, el cuento, por ejemplo, que te CONES van a cerrar la universidad, que vos supuestamente no reunís las condiciones XXX, y vienen y te extorsionan directamente. ¿Y cómo se actúa ante esa presión? Y bueno, la extorsión viene de varios ángulos. Por ejemplo, se crea una consultora, que son las que supuestamente te realizan los proyectos y te aprueban los proyectos. Y solamente esa consultora tiene la potestad de tener la verdad en las manos. No puede existir otra que no tenga la misma verdad. Pero ya que estás hablando este punto que es muy importante, mencionaste lo de la transformación educativa. Pero ahí se habla del sector primario y secundario. ¿Y el terciario acaso que también no entra dentro de una transformación educativa? Porque vos no podés llegar al terciario sin pasar por el primero y el segundo escalón. Y para llegar al terciario tenés que prepararte bien en el primero, prepararte bien en el segundo y llegar fortalecido para el tercero. Vos como alumno. Pero, sí. ¿y quién te enseña?
¿Quién te prepara? Bueno, y esa Te es prepara el profesor. ¿Y de que dónde? depende del Ministerio de Educación. No, no solamente del ministerio, también de las universidades. ¿Y de dónde viene ese profesor? ¿Dónde aprendió? ¿En qué nivel aprendió? En el nivel superior. Entonces, desde el nivel superior vas para abajo, el conocimiento no es para arriba. Es decir, nosotros así, por eso decimos, es el último nivel del conocimiento. Sí, va para abajo. Va para abajo. Entonces yo, profesor, licenciado, por decirte, en comunicación bilingüe, yo le transmito a mis alumnos, desde la básica y a la media, yo le transmito comunicación bilingüe, que sería guaraní, español, inglés, lo que yo quiera. Pero soy profesor con un título superior. Sí. No es al revés, no es que el alumno a mí me enseña. Esa es la confusión, que no nos damos cuenta que si yo como... ¿Y dónde se plantea de que el alumno te enseñe? No, y por eso, pero fíjate, nosotros estamos hablando siempre que yo tengo que primero saber la básica, la media para llegar a la universidad. Evidentemente que sí, pero ¿quién a mí me enseña como alumno? ¿Quién? No, ya sé. Pero yo me refiero a eso porque ahora pues se está diciendo que desde los 5, 6, 7 años el chico mismo tiene que ya poder No, puede ser autogestión. Sí, ya sé. Claro, pero la familia está ahí detrás también. Pero no son conocimientos académicos, son conocimientos de la vida misma. De la vida misma, sí, ya entiendo, pero se hace hincapié dentro del formato primario y secundario, pero el terciario como que no se contempla en el Ministerio de Educación, me parece a mí. Sí, hay un viceministerio de Educación Superior dentro del Ministerio de Educación, pero es lo que estoy diciendo. Esta ley 4995 prácticamente le saca un rol preponderante al órgano rector que sería el Ministerio de Educación, quien debe trazar las políticas educativas desde el último nivel del conocimiento, que es la universidad, y va emergiendo hacia abajo. Bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Que el CONES tiene que desaparecer entonces? No, puede ser como un órgano que ayude dentro del Viceministerio de Educación Superior. No que neutralice al Ministerio de Educación. Así mismo. Y en este caso hay una contradicción. En este momento, inclusive... ¿Y cómo puede ayudar supuestamente ayudar el CONES al sistema educativo a través del Ministerio de Educación y Ciencias en este caso? Inclusive el nombre lo indica, consejo, dice. Consejo. Sí. Es decir, que aconseja hacer tal cosa. Sí. Consejo Nacional de Educación. Y quien debe resolver la aplicación de lo que se aconseja. Es lo mismo que el CONEC. El CONEC era un consejo que determinaba las políticas educativas, y quien resolvía y aplicaba era el Ministerio de Educación. Entiendo. Entonces, la misma cosa tendría que haber sido este consejo, en donde aconseja y determina ciertas aplicaciones. Por eso te digo, el concepto es lo que nosotros no manejamos o confundimos todo. Entonces, las aplicaciones son totalmente descoordinadas. Descoordinadas. Entonces, uno está entre San Juan y Mendoza. Y más o menos sí. Bueno, y te hago esta última consulta, querida Emma Paoli de Viedma. ¿Es el CONES un ámbito de extorsión para las universidades? Sí. Yo tengo las pruebas, por eso hablo. ¿Y qué hay que hacer con esas pruebas? Y bueno, tuvimos... O mejor dicho, ¿quién va a determinar lo que hay que hacer con esas pruebas? Y seguramente la justicia. De vuelta. Sí. La justicia. La justicia. Hay que hablar con Antonio Frete, entonces. Bueno, es lo que yo digo. Si el señor, último nivel de la justicia, del Poder Judicial, tiene este comportamiento, ¿qué podés pedir a los otros estamentos? Decime. Que tendría que haber sido el ejemplo de todo. Entonces, nosotros lo que tenemos no es el buen ejemplo, el mal ejemplo. Mal ejemplo. Entonces pensamos que todo tenemos que hacer, todo está mal. Seguir el mal ejemplo. Seguir en el mismo tranco. Sí. Seguir ¿Para el qué vamos mal a preocuparnos? ejemplo. Sí. Así no. Impresionante es impresionante. Pero acá hay que refundar el país, entonces, Emma Paoli de Viedma.
Ay, mira, yo no sé por ¿Qué dónde hay que empezar. hacer? Yo no sé. Por eso. Sinceramente te Y digo, vos estás si en el empezamos mundo- por los bebés, Vos estás en el mundo a educativo, instruirlo, ¿verdad? y de acá a 30 años, 40 años veamos los frutos, porque así como hoy estamos bastante mal. Así. Bastante mal, sí. Decime, se va un año rápidamente. A nivel catarsis, ¿cómo fue este año para vos? Para vos, para tu organización, la UPAP, en este caso, Universidad Politécnica y Artística del Y Paraguay. podemos decir que sobrevivimos, porque tuvimos muchos alumnos antes del 2020, pero cuando vino la virtualidad nosotros ya estábamos, gracias a Dios, muy preparados, ya estábamos trabajando porque la educación a distancia nosotros tenemos, que sería la virtualidad que se le dice hoy, aprobado por ley en 1996. Entonces la ley ya nos otorgaba, no es una simple resolución de un organismo, sino la ley misma nos otorgaba el permiso para hacer 3 tipos de enseñanza: semipresencial, presencial y a distancia. Bueno, tenemos que continuar hablando del CONE. Es largo esto tiene que seguir. Yo creo que es importante también invitarle a algunas personas muy entendidas. A Narciso. Bueno, si le querés invitar, ¿por qué no? Porque, Claro. Y vos podés gestar eso, ¿no? No sé si yo, pero yo creo que es vos mismo que tenés mucha ascendencia sobre las personas. Yo creo que le podrías invitar y él podría venir a argumentar por qué él sigue estando o tratando de estar al frente del CONES. ¿Por qué CONES? él sigue estando si es un rector de una universidad? Quiere decir que la católica es la que manda, entonces, estando él presidiendo el CONES. Sí, y inclusive y el hay un resto detalle. de las universidades Hay un detalle que quiero adelantar. Sí. El derecho canónico le prohíbe tomar ningún cargo público. ¿Vos sabías eso? No sabía. Bueno, indagá. El derecho canónico. El derecho canónico. Y yo sé quién es un referente del derecho canónico, el doctor Galeano. Sí. Es referente del derecho canónico. Sí. Él sería muy interesante. Galeano. Creo que es Rubén Galeano. Antes estaba en la agencia de evaluación. Sí. Vamos a buscar. Sí. Y después también sería interesante digamos, un estudio con la señora de Avente, que es el derecho administrativo, que corresponde a la aplicación digamos, de la conducción tácita o no. Y luego le tenemos a un referente importante electoral, que es el doctor Rolón Luna, que yo sé que vos lo conocés. Claro, que es importantísimo, importantísimo. El doctor Jorge Rolón Luna. Sí, porque acá lo que tenemos que corregir es las leyes que están mal aplicadas y mal planteadas. Entonces, si vos corregís la ley, podés corregir el resto. Las resoluciones vienen después. O sea, la ley está mal hecha. Mal planteada. Bueno, Emma Paoli de Viedma con nosotros. Ella está en todas partes. Por favor, gracias.